Y un amigo me invitó a una fiesta y me dijo, David, vamos para una fiesta que le tengo a la mujer ideal. Ella me dio el número de teléfono, yo me devolví para acá y a la semana más o menos la llamé. El martirio. Esa muchacha no le conviene a él, doctora. ¿Cuál le conviene? No, otra, pero esa no. Me llama y dice que no me ilusione con David, que él no me conviene, que yo no le convengo a él, que realmente no puede ser, que tiene tan... Pero no se puede, doctora, no, es que no. Doctora, entonces ya me diga que no, yo con más ganas le voy a hacer. Por encima de mi cadáver, no puede ser. Pero ¿cómo tú guardas ese secreto? Claro, hasta después que ya estos muchachos tienen una relación y están enamorados. Desde que yo me he hecho IFA y me han consagrado en esta religión, yo veo que en la casa donde estamos viviendo, nosotros nos tenemos que mudar. Si mi mamá sigue en esa casa con mi hermanita, lo que va a pasar es, ella puede morirse. He tenido unos accidentes que él mismo ha predicho, que me han pasado. ¿Vivías ya en esta casa cuando te ocurrió ese Sí, accidente? doctora, hace 7 años compré esta casa. Para mí la vida es más que una casa. ¿Tú piensas que él la está sugestionando Claro, a para que ella? los dos, hacerme vender la casa. No la voy a vender la casa. Un caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor ruso León Tolstoy dijo, es difícil llevarse bien cuando los intereses son contrapuestos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy lógica la cita de hoy. Vamos a ver si concuerda con el primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, el exceso de amor no me deja ser feliz. Mi felicidad depende de ti. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. David, tú eres el demandante. Sí, señora. Bueno, ¿a quién estás demandando? ¿Por qué demandas a esta persona, a Claudia, y qué le exiges para resolver tu caso? Ok, doctora, la verdad estoy muy preocupado porque la situación es muy difícil estar yo parado aquí, haber tomado la decisión de haber venido aquí a su programa a pedirle ayuda porque la verdad necesito muchísima ayuda con mi mamá porque la relación entre ella y yo se ha vuelto muy difícil. Porque yo vengo a solicitar un tratamiento psicológico para mi mamá. No lo hago Doctora, por un mal. eso dice él. No lo Él hago dice por que un yo mal. estoy loca y lo no es hago por un así. bien para ella porque se ha vuelto muy difícil la relación en la casa. Ella y yo somos una sola persona prácticamente. Entonces yo necesito ese tratamiento para ella para que ella entre en razón de lo que nos está pasando. No, doctora, yo no Eso ¿Qué edad necesito tú ningún tienes? 22 años. 22 años. Sí, señora. Que tu mamá luce jovencita. Sí, ella está muy joven todavía. Bonita y joven. Sí, Doctora, señora. y él dice que yo estoy loca y yo no lo estoy. Yo vine voluntariamente acá. No, está bien, Y yo- perfecto. Sí, y yo él quiero dice- que él me explique qué es Claro. lo que está pasando. ¿Por qué Con mucho por qué gusto. quieres el tratamiento psicológico para tu mamá? Le explico, doctora. Nosotros llevamos 12 años viviendo en los Estados Unidos. Yo soy hijo único y ella también es hija única. Entonces, la única familia que nosotros teníamos en Colombia eran nuestros abuelos. Cuando ellos murieron, ella tomó la determinación de irnos a vivir aquí. Entonces, nos vinimos a vivir acá y yo el papá nunca tuve. Yo lo que tengo entendido de mi papá es que él murió en un accidente. No lo necesité y gracias a Dios tampoco lo necesito porque mi mamá ha sido para mi mamá y papá. Yo le reconozco a mi mamá que ella me ha enseñado el estudio. Yo desde muy pequeño he trabajado porque ella y yo nos vinimos para acá y nos ha tocado muy difícil. Perfecto. El caso fue que entonces yo seguí trabajando mucho, yo me volví asesor comercial, o sea, vendedor, a mí me va muy bien con las ventas, porque yo me expreso muy bien. ¿Qué implica mi trabajo? Mi trabajo implica vender, ahí es donde viene el problema de mi mamá. Cuando yo tengo que salir a viajar, ella le da un problema, empieza a inventarse enfermedades, de que no me puede dejar, David no se vaya, David venga, David por favor, no se vaya a ir, yo estoy muy mal, estoy sufriendo Doctora, en de realidad me hipertensión. enfermo, en Entonces, realidad lo me dan primero que dolores yo de hago con cabeza ella y es él no me correr cree. automáticamente donde el médico y ella es así como paralizada, así toda aterrada. Entonces yo voy donde el médico la revisa y me dice, David, ella no tiene absolutamente nada. Entonces, hace más o menos un año, yo me fui para Colombia a trabajar y un amigo me invitó a una fiesta y me dijo, David, vamos para una fiesta que le tengo a la mujer ideal.
es trabajadora, es muy juiciosa, es muy linda y quiere irse a vivir a Estados Unidos. Y yo, no, está la mujer perfecta. A mí me encantan las mujeres latinas porque es que aquí las gringas definitivamente no. No es lo tuyo. No. Entonces yo me fui muy contento, me puse la mejor pinta y yo, no, aquí fue. Fui, me la presentaron, pero ella fue muy cortante conmigo. O sea, a mí me tocó mucho trabajo como que sacarle las palabras. Ella era muy distante, muy alejada. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa? Bueno, el caso fue que se acabó la fiesta. Ella me dio el número de teléfono, yo me devolví para acá. Y a la semana más o menos la llamé. El martirio. Yo más o menos la llamé una semana y no me contestó. Y yo, tan raro. Bueno, a los 2 meses más o menos nos contactamos por el internet. Y entablamos una muy bonita relación, pero solo de amistad. Hablábamos muchos por internet, nos hablábamos por teléfono. Entonces cada que yo iba a Colombia la visitaba. Y llegó una ocasión en que ella me dijo, tengo ganas de irme a vivir a Estados Unidos, voy a esperar a que cumpla la mayoría de edad para poderme ir a vivir a Estados Unidos. Entonces ahí fue la oportunidad de yo decirle, seamos novios. Nos volvimos doctora, novios. ahí encontró el cachón, el que le Espere, iba a yo dar termino, papeles para entonces. traerla para los Estados Unidos. Ella sigue El bobo, empeñada en eso él y sí- él empeñada está en eso tapado. que me va a sacar No, es que él papeles y es papeles ciego. y que me saca la plata, pero eso es falso. Ok. Sí, claro, Que ella es de como buena usted tiene la familia. El razón, papá de ella es usted un no me empresario respeta. que incluso tiene cuentos con el ganado, entonces todas las cosas. Eso es lo que usted dice. Yo me hice novio de ella y ella vino hace 3 meses a visitar a mi mamá. Ellas tenían una muy bonita relación por el teléfono porque no la conocía, pero ya conociéndola, ya el cuento es otra cosa. No, doctora, entonces ella vino hace 3 meses a conocer a mi mamá. Ella llegó a la Qué casa, error. muy buena gente, la relación que tenían por teléfono ellas dos era muy buena, pasamos un Hasta fin de ahí, semana hasta juntos. ahí, porque Cuando usted de un está momento a ciego, otro usted empezó, está ciego, ay enamorado, David, que es que esa ciego". mujer no le conviene, que es que esa mujer es una vividora, esa mujer es una sacadora, no le conviene, le va a hacer daño, y empezó a pelearme y me está haciendo la vida imposible con ella. Entonces ella quiere como tenerme al lado de ella para siempre. Yo ya estoy muy Doctora, grande, me porque enseñó yo lo quiero que el bien soy, para mi porque hija. yo ¿Te le quieres casar agradezco. con esta Sí, yo muchacha? quiero casarme con ella, por eso me la traje a vivir acá conmigo. Yo Mentira, quiero casarme doctora, con ella. ella es por la plata Entonces, de eso él, es lo que porque él es pasa. un Ella hombre es ahí a trabajador y toda hora, David, no, y me controla todo, me lo controla y no me deja estar con ella. Por ejemplo, yo salgo a comer con mi novia y ella llega y se aparece allá. Que la lleve al médico, que estoy mal, David, mire cómo estoy. Doctora, Empieza sí, así en a realidad temblar y a hacer estoy mal y cosas él no así. me cree, Entonces, yo porque me él no asusto era obviamente así. porque es mi mamá, pero todo es mentira. Entonces es una manipulación y una David, no controladera me que ella me desmienta envía. que es verdad. ¿Cómo va a ser Usted- mentira? Ahora ya entiendo por qué David quiere que su mamá reciba el tratamiento Exacto. psicológico. No, doctora, no, yo no Perfecto. estoy loca y yo no necesito ningún tratamiento psicológico porque Sí, yo me claro, siento lo muy bien. necesita, sí lo Claro. necesita. No, David, respéteme Claudia. que yo soy su mamá. Claudia, ¿cuántos años tú le llevas a tu hijo? Doctora, yo tengo 38 años, O sea, que lo tuviste de 16. 16 De 15, años. 16, Era sí. jovencita. Sí, señora. Ok. Estos ataques de nervios que te dan, ¿son de ansiedad? ¿Qué te pasa? No, doctora, realmente no son ataques de nervios, sino que es que yo pienso y siento que él es un hijo muy desagradecido, No, porque doctor, yo lo siempre tuve muy reconozco joven. a ella que ella y- me enseñó todo lo que David, yo sé, déjeme todos los hablar, valores. por favor. Ok. David, déjeme hablar, por favor. Yo lo tuve muy joven y yo he sido madre y padre para él, porque él y yo hemos luchado la vida, hemos trabajado en Colombia. A mí me tocó vender hasta chicles en los semáforos para poderlo mantener a él. Yo Él todo ha eso se sido lo muy reconozco a ella y enfermo, se lo siempre agradezco un porque es mi problema que madre. él tiene, Yo le siempre reconozco estoy yo todo ahí, eso. siempre estoy yo ahí al Yo lado de sé él, que para que él siempre venga a estás ahí, pagarme yo sé, así. yo él lo no va a entiendo. hablar- ¿Pagarte cómo? No, doctora, Si porque me quiere atar a ella, me controla. si es ¿Qué que es lo que tú quieres? esa muchacha no le conviene a él, doctora. ¿Cuál le conviene? No, otra, pero esa no. Ella está Otra empeñada en relación que de esa, él y esa, ella esa no puede muchacha ser, toda- ¿Por doctora. qué? Dime por Doctora, qué. Es que no, doctora, no puede ser porque yo averiguando del pueblo donde yo era, yo ya he llamado, pues... Esos son chismes que le No, cuentan David, a ella. Ella espere. siempre me dice lo Yo he mismo. son tenido puros vecinas chismes. y las he llamado por el teléfono y me han dicho referencias muy malas de la familia de ella. ¿De cómo qué? ¿Qué cosa? Como ¿Qué- que el papá es narcotraficante, que Señor, es un empresario. dice que es ganadero y no es así, doctora, porque si lo dijera una persona, pero lo han dicho 4 o 5 personas Bueno, ¿y que qué uno culpa llama. tiene la chica de eso, por ejemplo? Doctora, ella sí tiene la culpa porque es la familia de ella narcotraficante, Eso no tiene nada que ver. vínculos con la guerrilla y a mí sinceramente me da miedo que el único hijo que yo tengo que vaya a quedar en esa familia, que me lo manden con droga o que, Pero pues, yo que le tampoco soy pase tan algo, me bobo voy para a darme quedar influenciar sola. de ellos. Y el señor es un empresario, tiene negocios con el ganado, ellos son de buena familia. Yo no Eso tengo nada dicen, que ver con doctora, y ellos, no yo es estoy así, de novio porque de la desde hija que el de río él. suena es porque piedras lleva. Y yo sé que hay algo de cierto en eso, porque mucha gente lo dice. Entonces, si no fuera así, ¿por qué lo dicen? Porque algo hay. Pero no sé, o sea, Sí, no no sé es qué que haya culpa algo. tuviera la chica de su familia, porque Claro, imagínate ella no si tiene la fuéramos a culpa. Ella no tiene la culpa de nada.
¿Alguien trajo testigos? Yo traje un testigo. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos hablando de este caso. No se vayan. Llama y dice que no me ilusione con David, que él no me conviene, que yo no le Doctora, es que convengo la a él, relación entre ellos que dos no puede realmente ser. Pero no puede ser, sé, ni siquiera la porque que conoce. tiene tan... A mí sinceramente me duele, pero yo lo voy a contar. La pareja mía, el muchacho, murió. ¿Por quién? Por culpa del papá de ella. Uno de los hombres que estaba ahí disparando me dijo, eso tenés para que respetes. Y era el papá de ella, el que mató el Mamá, ¿y tú papá por de qué no me David. habías contado? Pues Yo por viví eso es que engañado ellos toda no la pueden vida de estar eso. juntos, doctora. Caso cerrado.